Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo Eddie Pimentel de Jesús. Recuerda suscribirte, seguirme en todas las redes sociales para que sigan llegando más la palabra de Dios. Esta sesión es contestando preguntas con respecto a la Biblia. Contestando preguntas con respecto a la Biblia. Esta primera parte tiene que ver con la Biblia. Y por eso usted ve en los otros programas, usted va a ver cuestiones de la Biblia. Por ejemplo, nuestra pregunta para hoy: ¿cómo escoger una versión de la Biblia? Como vimos en la pregunta anterior, contamos con varias versiones de la palabra de Dios debido a fenómenos lingüísticos y a la naturaleza nuestra de los idiomas. No obstante, conocer la razón por la que existen las versiones nos contesta la gran interrogante de muchos: ¿y cómo escojo una buena versión de la Biblia para mí? Antes de contestar esta pregunta, debo reconocer que al visitar varios lugares y conocer cristianos de muchos países, la pregunta que muchos hacen es: ¿cuál es la mejor versión? Permíteme dedicarle primero unas líneas o explicarle a ustedes que inquieta a tantas personas. La mejor versión, como sucede en cualquier escrito, la mejor versión es la que escribió su autor originalmente. Así de sencillo. Pero antes de que salga corriendo a buscar la dicha original, permíteme decirte que hallarla es mucho más complicado que lo que parece. Hasta la fecha no contamos con ninguno de los escritos originales del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Contamos con copias o con copias de copias. De hecho, hay toda una ciencia llamada crítica textual que se dedica a comparar todas las copias existentes de los manuscritos bíblicos para descifrar lo que originalmente escribió el apóstol o profeta. No obstante lo anterior, si desea adquirir la mejor versión de la Biblia, tu mejor opción es aprender hebreo, arameo y griego y leer por cuenta propia de diversos manuscritos y códices que existen. Sencillo, ¿verdad? Bueno, no tanto, pero no hay que desesperarse. No hay por qué desesperarse. Las versiones que tenemos disponibles en español pueden perfectamente cumplir con el cometido de presentarte la palabra de Dios. Esa es la razón por la que en vez de preguntarnos cuál es la mejor versión, la pregunta que hemos de hacer es: ¿cómo escoger una buena versión? Analicemos el tema desde tres perspectivas. Vamos a analizar el tema dentro de tres perspectivas. Número uno, la primera pregunta que debe contestar antes de salir a la librería a buscar una Biblia es: ¿qué uso le daré a esa Biblia? En la pregunta anterior vimos que existen dos criterios principales a la hora de preparar una versión de la Biblia: la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. Ahora bien, gracias a la naturaleza y prioridades de cada criterio, las versiones que siguen el criterio de equivalencia formal son mucho mejores para un estudio serio de la Biblia y sus doctrinas, dado que estas versiones persiguen la fidelidad en cada palabra y resulta mucho más fácil seguir un mismo tema a lo largo de las escrituras y ver los distintos usos que pueden tener una misma palabra, recordando siempre que se trata de una traducción, no del original. Por otro lado, dado que las versiones que siguen un criterio de equivalencia dinámica procuran transmitir el sentido del texto, las mismas suelen ser mucho más comprensibles y su lenguaje más fluido la hace excelente para la devoción personal. Por ese motivo, los jóvenes suelen preferir versiones como la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. Tomando lo anterior como parámetro, tenemos que la traducción de equivalencia formal son superiores para estudiar la Biblia y para impartir el estudio bíblico a los que desean conocer la verdad bíblica. Las traducciones de equivalencia dinámica suelen ser mejores para la meditación personal y para introducir la Biblia
a los jóvenes y a personas ajenas a los usos y costumbres de la Biblia. Por último, en este aspecto se va a exponer la Biblia en público, ya sea por medio de la predicación o otro tipo de exposición. Siempre resulta mejor utilizar una versión que la mayoría de las personas puedan reconocer. En Latinoamérica, por lo general, esa versión suele ser la Reina Valera. Cuidado con los paráfrasis. Existe un tercer tipo de versión de la Biblia que no consideramos la pregunta anterior porque técnicamente no es un tipo de traducción de las escrituras. Me refiero a la paráfrasis. El diccionario de la lengua española define paráfrasis como explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro e entendible. El problema cuando esos métodos se aplican a la Biblia es que se termina leyendo la idea del que realiza la paráfrasis, su interpretación de la Biblia y no la que realmente dice el texto bíblico. ¿Quién es el traductor? Los últimos criterios que hemos de tomar en cuenta a la hora de escoger una versión de la Biblia es el grupo de personas que participaron en la traducción de la misma. Aunque ese aspecto puede sonar un poco técnico, podemos simplificarlo en una base. Siempre será mejor una versión preparada por un comité o grupo que una preparada por una sola persona o por un grupo anónimo. ¿Por qué? Porque cuando la traducción se hace por un grupo de expertos, resulta más fácil mantener el equilibrio y evitar que la traducción refleje el punto de vista de alguien en particular. Aunque una versión preparada por una sola persona que dedicó X cantidad de años al estudio puede sonar muy atractivo, la realidad es que al final resulta muy difícil separar las condiciones pensativas sobre las que yo creo que él dice el texto y la distinta posibilidad de traducirlo. Un particular se puede sentir tentado a escoger entre varias posibles traducciones la que más se acerque a su creencia o a lo que él piensa. Lo mismo sucede con los traductores desconocidos. Un ejemplo peculiar en la controversia traducción del Nuevo Mundo patrocinada por la Testigos de Jehová. Esa versión tiene varios pasajes cuyo traducción es como mínimo bastante cuestionable y otro cuya traducción es simplemente incorrecta. Originalmente los nombres de los traductores no fueron revelados al público, creando sospecha. Cuando algunos de los nombres salieron a la luz, se pudo comprobar que ninguno tenía la preparación académica ni el conocimiento necesario para traducir los idiomas antiguos, con la excepción de Frederick Frank, que apenas cursó 2 años de universidad, luego lo abandonó. De nuevo, cuando más transparente sea el proceso, más confiable resultará la versión. En conclusión, a la hora de escoger una versión de la Biblia, hemos de reconocer que estamos lidiando con un documento traducido, escoger la versión que más se adapte al uso que queremos darle. Siempre será mejor estudiar las escrituras en los idiomas originales, pero en su defecto, una buena tradición formal o dinámica será siempre nuestra mejor opción. Ya lo saben, mis hermanos. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. La mejor traducción de la Biblia para mí, para Latinoamérica, es la nueva versión internacional, la Reina Valera de 1995, la Reina Valera 2000 también. Hay muchas versiones. Lo importante es siempre estudiar la Biblia. Por ejemplo, yo tengo aquí tengo la Biblia de Andrew. Esta Biblia preciosa de Andrew. Para estudio es muy buena y instructiva. Así que escoja alguna, la que usted más desee, pero tenga su Biblia, léala. No solamente leerla, sino también escudriñarla y ponerla en práctica. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.